mucho gusto en la línea a Rafael López, experto en comercio exterior. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lucero, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Igualmente, vemos que México está diciendo que podría salir ya del Tratado de Libre Comercio si no hay beneficios para nuestro país. México también dice que buscará que no se establezcan aranceles ni cuotas, pero precisamente esto es lo que quiere ahora Estados Unidos. ¿Realmente se podría llegar a un acuerdo? Mira, Lucero, yo creo que el panorama sigue siendo incierto, aún y cuando ya las reuniones de trabajo comienzan esta semana, hasta no tener un contacto directo en el que ya el 25 de enero autoridades mexicanas y estadounidenses y canadienses comiencen a desplegar sus cartas e intereses sobre la mesa, yo creo que la ambigüedad va a continuar. ¿Qué debería hacer México? Y por lo que escucho de declaraciones de Secretaría de Economía, es tener ya una línea clara de hasta dónde sí ceder y dónde no. Esperemos que eso sea lo que comience a traducirse a partir del 25 de enero. Rafael, por otra parte, también vemos que países involucrados en el Tratado Transpacífico se reunirán en los próximos meses para poder discutir cómo salvar este tratado. Ya Australia y Nueva Zelanda quieren incluir a China en este acuerdo. Por otra parte, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano ya no quiere ratificarlo. ¿Qué futuro le espera al TPP? Mira, yo creo que el TPP tiene elementos muy importantes de una interacción entre países americanos, como eran Canadá, México, Chile, Estados Unidos, el sureste asiático y una economía líder ahí que era Japón. Ahora con la salida de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, que son dos países con un alto interés en exportación, están en pláticas con Japón y junto con Singapur para tratar de revivir, como tú bien dices, el TPP, aún con la salida de Estados Unidos, y haciendo una invitación a China. Yo creo que México, y a nivel de gobierno, no debería cerrarse ahorita ante una oportunidad de poder entrar en una interacción con estas economías, porque si bien no va a estar en un acuerdo como tal Estados Unidos, China, Japón, Australia, Nueva Zelanda representan mercados muy interesantes para nosotros en un contexto en el que nuestro principal socio comercial nos está imponiendo nuevas reglas de juego. Entonces, yo creo que una decisión anticipada de no ratificarlo debe tener un poco más de paciencia para analizarse, y más cuando Japón, que es una de las economías líderes en Asia, está interesado en continuar con las reglas de globalización y de libre comercio, ¿no? Rafael, exactamente, Japón es un firme defensor del TPP. ¿Cómo le podría beneficiar a México estar involucrado en un acuerdo en donde se encuentre Japón y China? Evidentemente son posturas contradictorias, ¿no? Hay una paradoja ahí. Si bien Shinzo Abe sí ha expresado su intención de mantenerse en el gobierno, una política de libre comercio, China ve una competencia directa con Japón. Sin embargo, sí, hipotéticamente estas dos naciones, viendo un interés en común en abrir una zona más grande en Asia para libre comercio, México definitivamente puede verse beneficiado, porque aunque tenga un acuerdo de libre comercio con Japón, pudieran incluirse en un TPP con China, capítulos que a lo mejor no se tienen revisados con Japón, e inclusive llegar a tener un acceso privilegiado al mercado chino en algunos sectores donde al día de hoy no lo hay. Y repito, esto es dentro de un nuevo contexto, una transición de paradigmas en los que nuestro principal socio comercial está cambiando las reglas, y México forzosamente tiene que ver oportunidades en otros mercados, ¿no? Aun y cuando no sean lo que tradicionalmente la política exterior económica mexicana ha buscado, ¿no? Rafael, ayer tuvimos la oportunidad de platicar aquí en el estudio con el embajador de Japón en México, Akira Yamada, y nos decía que muchos inversionistas, importantes inversionistas extranjeros en este momento, a pesar del panorama incierto que tiene México, confían en nuestro país y que a México le hace falta confiar en sí mismo. ¿Qué dices? Completamente de acuerdo, Lucero. México es la segunda economía de Latinoamérica y a nivel macroeconómico tiene variables mucho más sólidas inclusive que Brasil. México tiene un tratado de libre comercio con Centroamérica y tiene una base productiva, una infraestructura para manufactura muy desarrollada. Y aun cuando puede haber sectores que en el escenario de un no NAFTA puedan verse afectados, hay otros muchos sectores donde sí va a ser interesante para empresas asiáticas tener una base productiva en México y sí estar exportando, no nada más a Estados Unidos, sino también a Europa o a Centroamérica. Y me imagino que las referencias del embajador de Japón en México hacen preciso contexto en este sentido. México, por su base productiva, por sus variables macroeconómicas y su interacción con otros mercados a través de tratados de libre comercio, sigue siendo primordial y no
no es que México únicamente sea una plataforma hacia NAFTA, sino que tiene otras virtudes. Coincido plenamente y debemos de tener más confianza en estas variables. Claro que tradicionalmente nos hemos centrado en las ventajas de trabajar con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Rafael, gracias por la plática, un fuerte abrazo. Gracias, Lucero, mucho gusto en saludarte. Excelente Igualmente. tarde. Platicamos con Rafael López, experto en comercio